Y ya está con nosotros Cintia, a quien yo le doy los buenos días. Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días, Cintia, bienvenida. Hola, buenos días a los dos. Oye, parece que se va a volver posible lo que considerábamos imposible, y es que los antojitos mexicanos sean sanos, porque generalmente pues resultan indigestos, ¿no es así, Cintia? Así es, o más que indigestos, creemos que son un platillo que engorda o que no debemos de consumir. Pero hoy les traigo una versión muy sana de 3 platillos que estamos muy acostumbrados a comer aquí. 3 platillos típicos mexicanos. ¿A ti te gustan los antojitos mexicanos? Son deliciosos. He aprendido a conocer un poco de la gastronomía, pero yo sí siento que comerlos en exceso puede hacernos aumentar de peso. Exactamente, es muy fácil que con un platillo caigamos en un exceso de carbohidratos y comamos todos los gramos que debemos de consumir en un día. Por ejemplo, unas enchiladas de mole, unas rico. enchiladas Son deliciosas. suizas, ¿no? Que son deliciosas, pero qué fácil es consumirnos 4 tortillas fritas con queso, con crema, y bueno, es una terrible indigestión. Uy, Y sí ya se nos me está hacen abriendo subir el de peso. apetito. Oye, cuéntanos, Bueno. ¿cuáles son las opciones que nos traes hoy? Yo veo aquí como que unas enchiladas. Así es, estas ver. son unas enchiladas no vegetarianas, solamente son libres en carbohidrato. La tortilla la sustituimos por un taco de lechuga y los estamos acompañando con una guarnición de champiñones. ¡Qué delicia! Y podríamos sustituir o agregar un poco de queso cottage para evitar el queso y la crema y no nos generen tanta grasa, ¿no? Muy Es una bien. buena opción. Es un tema de sustituir Exacto. por ingredientes menos calóricos. Exactamente. Muy bien. No hay un platillo que engorde, más bien es la mala combinación de los alimentos que estamos haciendo lo que nos puede engordar. Y el que engorda, pues se es lo uno. come. Así es. Oye, y aquí Exactamente. cuéntanos las propiedades nutrimentales. Veo que no estás sacrificando sabores. Los sabores ahí están. Así es, hay una Sí. salsa, a quien le gusta el chile puede tener chile, nos falta el queso cottage para complementarlo y queda muy rico. Y estamos ahorrándonos 42 gramos de carbohidratos, que eso equivale a 440 kilocalorías, Qué rico. que es muchísimo, ¿no? Y aquí, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos vitamina. Tenemos los 3 grupos de alimentos Ah. en los 3 alimentos. Muy bien. Tenemos proteínas, tenemos... ¿En dónde está la proteína? La Cuéntame. proteína en el pollo, Adentro pechuga hay- de pollo. hay pechuga de pollo deshebrada. Exactamente. Muy bien. Y de esto nos podemos comer hasta 3 enchiladas. Muy bien. Tenemos, bueno, la vitamina y un poco de fibra con las verduras. Sí. Y el carbohidrato lo agregaremos con un poquito de crema o más bien queso cottage. Y Una los pregunta, hombres. Cintia, ¿esto a qué hora sería más apropiado consumirlo? Eso podría ser un buen desayuno o Muy una bien. cena ligera. Estamos ahorrando carbohidratos, entonces Muy está rico. excelente. Perfecto. Así Oye, es. y nos vamos a pasar al siguiente platillo, que yo ya veo que a Gabriela le están brillando los ojos, ¿verdad? Cuéntanos un poquito. Gabriela. A ver, Los ¿qué hotcakes. parece? Esto parece la versión fit de unos hot cakes. Así es. Mira, Porque se mejor parecen no a lo los que pudiste yo haber hago a veces. Yo creo que sí. Estos son muy ricos y Sí. aparte muy sanos y balanceados. Son unos hot cakes hechos con una harina de coco que es alta en proteína. Entonces estamos sustituyendo carbohidratos. También estoy quitando la miel o el típico jarabe de maple que consumimos por un poco de un jarabe de agave. Ah, y entonces delicioso. no tiene tanto carbohidrato y es buenísimo. Muy bien. Oye, y Y aquí sigue. cuéntanos este platillo, pues qué propiedades nutrimentales tiene. La fruta, está el plátano, ni se diga, potasio para los calambres. Así es. El carbohidrato lo estoy cambiando un poco con la fruta Sí. y estamos, perdón Gaby. No te preocupes, adelante. Y tenemos proteína con huevo, con la harina de coco Exacto. y con un poco de chía. Entonces también son altos en omega 3 y 6. ¿Esta sería la porción Omega. ideal de plátano? Porque te digo, yo cometo el No. error de comerme uno. La porción ideal es medio plátano. Ah, medio, perfecto. Entonces es ideal y acompañarlo con una taza de té, no con un licuado chocomil con avena. Ahí, ahí es donde yo me equivoco. Aquí Sí, ya te- sí. te toca el Después, chocolate. exactamente. Delicioso. Con azúcar, además. No, no, sin azúcar, Juan. Muy Yo el bien. azúcar blanca la eliminé de mi vida hace tiempo. Y finalmente, ¿a quién no le gustan nuestros ricos antojitos, tlacoyos, sopes, Ay. quesadillas? Qué rico. Y para quien está cuidando la cantidad de carbohidrato, Sí. aquí traigo un sustituto del maíz por el nopal para que sea el tlacoyo. La carne es de nopal. Exactamente. Es un nopal. Es un nopal asado con frijoles untados. Le agregamos la salsa. Le podemos agregar lechuga, verdura, el pico de gallo que nos encanta. Sí. Podemos agregarlo y tenemos un platillo igual balanceado, alto en fibra y con proteína vegetal. Entonces está bastante rico cualquiera de los 3. Qué delicias. productos. Así es, lleno Oye. de sabor, de color, texturas de alguna forma y nutrición. sobre Así todo. es, exactamente. Y otro dato importante, A ver. ¿saben para qué es bueno el germen?
No. Que ahorita ya hay muchos tipos de germen, pero realmente nos ayudan mucho a fortalecer nuestra flora intestinal y es algo que no lo sabemos o no casi no lo consumimos. Muy bien. Entonces es otro beneficio de este platillo. Mira, nada más. Entonces, el carbohidrato está en los frijoles. Así es. El germen, pues nos acabas de explicar. Los jitomates, ¿qué propiedades tienen los jitomates? Los jitomates, bueno, pues Sí. son altos en potasio, Sí. claro, nos aportan fibra, pero sobre todo son muy bajos en calorías, entonces es un alimento muy rico. Y la proteína también está en los frijoles. Sí. Claro. Recordemos que las leguminosas nos Sí. aportan por cada media taza 8 gramos de proteína y 20 gramos de carbohidrato. Muy bien. Entonces ahí es donde tenemos el carbohidrato y nos ahorramos el de la masa de maíz. Te pregunto, Cintia, ¿son Adelante. los nopales ricos en antioxidantes? Sí, en antioxidantes y en fibra soluble e insoluble. Muy bien. Entonces son... A ver, soluble en su fibra. ¿Para qué nos sirve? Sí, explícame esto, porque me sonó como algo que pones en un vaso de agua. Exacto, hay dos tipos de fibras. Sí. La fibra soluble es la fibra que se va a absorber dentro de tu cuerpo y se puede inflar un poco, te da causa saciedad en tu cuerpo. Muy bien. Y la fibra insoluble es toda la Sí. barrera Sí. de, digamos que de las plantas, lo que no digerimos. Por Y eso nos supuesto. ayuda a prevenir muchas enfermedades. Claro. Muy bien. Entonces son buenísimos los tres. Pues ya Las tres tenemos un opciones. desayuno. Opciones. Ya tenemos, esto podría ser como comida. Los tres yo creo que desayunos porque son muy ligeros. Esto yo le veo cara de cena. ¿Tú, Bueno. Gabriela? Yo le veo cara de previo al entrenamiento del gimnasio. Excelente. Mira, qué bien Así. lo hace. Es lo que yo hago normalmente. Mejor no lo pudiste decir. Oye, ¿cuántos sopes con cama de nopal nos podemos comer? Hasta 2. 2. Sí. Muy O sea bien. que nos podemos comer 3 enchiladas, Así es. 2 hot pequeños hot cakes con medio plátano Así es. y 2 2 nopales. En el mismo día Dos tlacoyos de y no nopal. estamos abusando de los Y no carbohidratos. estamos abusando de los Muy carbohidratos. bien, muy buenas Oye, opciones. Y para Así es. pasárnoslo, ¿qué? ¿Agua simple? ¿Un jugo? Un té verde. ¿Un té verde? Como el de la semana pasada. Así es, Qué así es. rico. Maravilloso. Así es. Pues ya tenemos menú. Así es, de antojitos. excelentes opciones, libres de culpa y repletos de nutrimentos. Muchísimas es. gracias. Así es. No, Gracias. ustedes que estén muy bien. Espero Y lo usted, disfruten y lo seguramente, hagan. seguramente. Eso es lo más importante. Así es.